sesión pasada se tomó una decisión sobre el concepto de violencia política. Quedó pendiente el tema de la violencia obstétrica, que ahí hay una indicación de la senadora Rincón y a su vez... Sí, por supuesto, donde usted quiera. La violencia obstétrica está en la página 16 del comparado y en la página 19 del comparado. Hay una indicación de la senadora Rincón, página 16 del comparado, y otra indicación de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste, que también definen lo que sería la violencia gíneco-obstétrica. Esa es una cosa que quedó pendiente. También quedó pendiente el concepto de violencia laboral, en que la Secretaría hizo una redacción para que ustedes, bueno, la estudien y vean ahí si les parece o le hacen las modificaciones correspondientes. La violencia indirecta, que está en la página 18, fue eliminado ese concepto porque las indicaciones todas coincidieron, tanto de las senadoras como del Ejecutivo, para eliminar ese concepto. Y si no seguimos viendo estos conceptos o los dejamos por mientras ahí en barbecho, habría que empezar con el artículo 4, ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres. Eso es en la página 19, Presidenta. Sí. Resolvemos entonces lo que quedó pendiente. Usted puede leer lo de la definición de violencia laboral. Ya. Y resolvemos lo de la violencia obstétrica. Ya. Espérese. Esa sería una propuesta. Esta es la propuesta de la Secretaría. ¿Vamos a ver esto o vamos a ver el artículo? Esta es definición de... Es que esto quedó pendiente. Sí, vamos a ver lo que quedó pendiente. Está puesto ahí para las senadoras que están. Sí. Es que vamos a ver lo que nos quedó pendiente antes de entrar al artículo 4. Sí, aquí yo quería decir, Presidenta, que este concepto lo hice conforme a lo que me encargó la comisión, que era teniendo en cuenta la indicación del senador Galilea, la indicación del Ejecutivo, más la indicación de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste, que es la número 84. Son las indicaciones 82 del senador Galilea, 83 del presidente de la República y 84 de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste. Con eso se hizo una redacción, y la voy a leer, y ustedes ahí van viendo qué se saca o qué se le agrega. Violencia laboral es todo acto o conducta basados en el género, que provengan del empleador o de otros trabajadores, que afecte, dañe, amenace o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y en igualdad de condiciones, en el ámbito de la integridad física, sexual, psíquica o en el desarrollo de un oficio o profesión. La violencia laboral comprende el acoso laboral, el acoso sexual, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral. Muy bien. En mi opinión quedó bastante completo, recoge las 3 propuestas. Pero ofrezco la palabra para opinión sobre la propuesta que hace la Secretaría. Consulta. Senadora Allende. Yo no sé, ¿me oyen? Se escucha súper bien, se escucha. Ya. Tengo una duda. ¿Qué implicaría el desconocimiento del valor del trabajo doméstico como definición dentro de lo que entendemos por violencia laboral? El desconocimiento del trabajo doméstico, la subvaloración, el trabajo, no tengo muy claro qué significa en este contexto.
Eso también está en la indicación del senador Galilea. La senadora Galilea es muy parecida a lo que aprobamos en general, gran parte, no Ya. todo. Y ahí se repite, tanto en la aprobación en general como en la del senador Galilea, el tema del desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Agrega esos dos temas. Ya. Muy bien, senadora O sea, Fontaine. A ver, efectivamente este texto viene del texto en general y del texto del senador Galilea. Sin embargo, yo creo que la senadora Allende hace un punto correcto. Yo creo que más bien, que, en vez del desconocimiento, es como la desvalorización. No sé claro. si esa es la mejor palabra, pero entiendo el punto que hace. De hecho, creo, o sea, lo comparto, porque no es el desconocimiento, sino que es no valorar. No, No valorar. pero Exacto. no sé cómo decirlo de mejor manera. No valorar es el disvalor. Habría que buscar La subvaloración, por último. o a desvalorización. No sé. Busquemos una mejor palabra, yo creo. Pero creo que tiene un punto la senadora Allende en el planteamiento. Sí, en vez de desconocimiento. ¿Y se puede decir subvaloración? Es que el desconocimiento es raro el término ahí. Sí. ¿Y no tenemos Perdón, una yo no Real sé Academia, si... un sinónimo? Me da la Clara impresión, Vena. perdone, Presidenta, que quizás lo que da falta es el reconocimiento del trabajo, porque en el fondo lo conoce, como dice Ena, es imposible que lo desconozca, pero no lo reconoce o no lo valora. Ahí tenemos que buscar alguna palabra que se haga cargo de eso. Porque voy a dar un ejemplo bien práctico, este tema de alargar jornadas cuando hay niños pequeños al cuidado, por ejemplo, y de generar ciertos relatos al interior de un equipo, digamos, de funcionarios respecto a que esta persona no puede hacer ajustes de horarios ni puede hacer horas extras, no porque no quiera, sino que porque efectivamente tiene un rol en el trabajo doméstico, está al cuidado, digamos, no remunerado, en el resto de la jornada que no es laboral. Entonces es un tema bastante recurrente. Lo que habría que hacer es mejorar la redacción solamente, en mi opinión. El desprecio. El no reconocimiento. ¿Y el menoscabo? No. ¿Qué pasa? Senadora. O el desprecio. ¿En qué quedamos, perdón? Buscando una palabra. Estamos Isabel. buscando. Estamos a dos manos con diccionarios. Pero, perdón, la palabra subvaloración no se usa, o la no valorización. Desacreditación. Porque es como no verlo. Menosprecio. Esa está buena. Eso me gustó. Menosprecio. ¿Les parece menosprecio? Sí, pero... Sí, debe haber una expresión en los estudios económicos sobre el tema del valor del trabajo. Oye, Nani, perdón, Presidenta, Sí, senadora Allende. es que yo he preguntado dos veces si la palabra subvaloración, porque a mí me parece que es como bien gráfico, la subvaloración, porque no sé, bueno, el menosprecio también puede ser muy cercano, pero la subvaloración es justamente lo que estamos apuntando, la no valorización del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Presidenta. Senadora Aravena.
No, la ministra. ¿Dónde está? Es la ministra. Ahí aparezca luego. Gracias. ¿Tenemos la palabra? Sí, tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Estábamos revisando acá la definición y se nos genera la duda respecto de la última parte también. Por supuesto que asumo que todas compartimos la mirada y el valor respecto del trabajo doméstico y de las labores de cuidado y de todo el trabajo no remunerado que hacen mayoritariamente las mujeres. Sin embargo, en el contexto de violencia laboral estamos hablando de una relación laboral. De hecho, se habla del empleador por ahí, que el empleador tenga respecto de las trabajadoras. Entonces, queda confuso cómo se relaciona el trabajo no remunerado que se hace en el ámbito privado o doméstico, digamos, respecto de la relación laboral. Incluso se ve más cercana la relación con la violencia económica que con la relación laboral, que está en el ámbito en la relación entre el empleador y las trabajadoras. Senadora von Baer. Presidenta, yo entiendo el punto que hace la ministra, pero no sé si tenemos otro lugar. Esto es como de alguna manera un reconocimiento del trabajo que las mujeres muchas veces les hacen en la casa, del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Yo no sé si se puede poner quizás en otra parte, atendiendo que esto tiene que ver con una relación laboral. Sin embargo, quizás si se pone como más separado, en un inciso segundo, cosa de que se pueda entender de esa manera mejor. No sé qué le parece a la ministra como sugerencia eso, por su intermedio, presidenta. La ministra tiene la palabra. Lo separamos, ¿escuchaste lo que...? A ver, o sea, al separarlo, yo entiendo, si entiendo bien a lo que apunta la senadora von Baer y que lo tendemos a compartir, es que este último párrafo permite visibilizar y dejar explícitamente, de forma de visibilizar el valor del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, del trabajo no remunerado en general, porque tenemos claro que hasta hoy sigue siendo un trabajo subvalorado e invisibilizado. Lo que pasa que lo que nos cuesta ver es el efecto en la relación laboral. Ahora, claro, ¿cuál sería el sujeto activo en una demanda, digamos? ¿Contra quién sería la demanda? ¿Qué tendría que hacer el sujeto imputado para, pensando en la acción, digamos? Insisto, compartiendo la apreciación de fondo de la necesidad de visibilizar y de valorar el trabajo no remunerado. Infravaloración. La OIT habla de infravaloración. ¿Está bien? La senadora Allende pide la palabra. ¿Está bueno eso? Senadora Allende. Sí, yo tiendo a coincidir con lo que está diciendo la ministra y lo que inicialmente dije, en doble sentido, digamos. Por un lado, estamos hablando de violencia laboral, por lo tanto, se proviene o se refleja en el empleador, en la conducta que tiene en el ámbito laboral, hacia un empleado o empleada en este caso, ¿verdad? Es una mujer que hace una serie de acciones u omisiones, en definitiva, que menoscaban los derechos de las mujeres, en una serie de descripciones como se ha hecho aquí. Pero justamente me llamó la atención esa última frase y quiero saber en qué sentido se entiende, porque puede ser un doble sentido.
puede ser lo que yo pensé inicialmente, que más que desconocimiento había que poner la subvaloración del trabajo doméstico, pero la verdad es que eso yo solo lo podría entender si estoy imaginándome que un empleador que subvalora el esfuerzo que hacen las mujeres en una doble jornada, por decirlo así, está en el ámbito laboral y tiene la poca cooperación y lo que significa, digamos, el trabajo doméstico. Ese es un sentido, ahí se entendería, digamos, del punto de vista de la violencia laboral. Y si no es ese el sentido, quiere decir que efectivamente tendría que ir en otro acápite en que nosotros específicamente hablemos, pero no sé si referido a violencia, sino más bien referido a que existe, digamos, un desconocimiento o una no valorización, hasta por ahí salió el sinónimo menosprecio hacia el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados, que son sumamente importantes porque, como ya se sabe, en el caso de los cuidados a las personas no autovalentes, como el 85% lo realizan mujeres, entonces, y no remuneradamente. Entonces, es bien importante decidir si eso lo queremos enfatizar, tendría que ir en otra parte. Si lo que queremos dentro de esta definición, que es muy amplia, que recogió todo, que yo estoy de acuerdo, en violencia laboral, solo lo podría entender, y más que poner desconocimiento, sería esa, la conducta de un empleador que no es capaz de reconocer, digamos, el valor del trabajo doméstico, pero entendido para las dificultades que puede implicar dobles jornadas, digamos, en respecto a un ámbito laboral. No sé si me explico. Había un concepto de la OIT, ¿no? Que la infravaloración del trabajo doméstico. Eso. Sí. Eso es. Senadora Aravena. Senadora Allende, yo primero creo que es el primer caso el que hay que tomar en cuenta. Me inclino por mantenerlo porque desde la experiencia este es un tema no menor. Es difícil reconocer en las jefaturas de varones, y disculpen que emita un juicio de valor, el enorme sacrificio que hace la gran mayoría de las mujeres jefas de hogar, profesionales y no profesionales, respecto de tener un trabajo, mantener la familia y además dedicarle horas de tiempo a ella. Entonces creo que es muy importante incorporarlo en el ámbito laboral y sin desmerecer que puede que seguro realizan una gran labor en el trabajo donde están. Pero esto es algo bastante frecuente en muchos trabajos públicos y privados y por lo tanto para mí es importante que quede en este párrafo con el adjetivo que le queramos colocar, pero que no tiene que ver con el reconocimiento de la labor que realizan en otro contexto, sino que desde el punto de vista de este doble rol que tienen y que por lo tanto podría ejercerse violencia desconociendo que existe este rol y por lo tanto exigiéndole situaciones que están fuera de lo que la capacidad de la mujer puede en tiempo desarrollar. Así que me inclino por lo que está planteando la senadora Allende de incluirlo como parte de un área que hay que contemplar en el ámbito laboral. Gracias, senadora Aravena. No sé, yo creo que es pertinente mantener esa frase ahí en la definición. Invisibilidad del valor del trabajo o infravaloración, que es lo que usa la OIT. Senadora von Baer. Gracias, presidenta. Siguiendo con la fórmula que está pensando la senadora Aravena, quizá lo que podríamos poner es la infravaloración del trabajo doméstico y de los cuidados no remunerados que realiza la mujer adicionalmente a su jornada laboral o adicionalmente a su jornada laboral. Para que se entienda bien qué es lo que se está diciendo. Sé que es un poco largo. La infravaloración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que la mujer realiza adicionalmente a su jornada laboral. Ahí estaríamos estableciendo la doble jornada. Claro. O triple jornada cuando tiene otra actividad, porque puede ser dirigente social o concejala o parlamentaria. Presidenta, lo que nos ocurre muchas veces a las mujeres en política, que las reuniones a las
juntémonos a las 8 de la noche, la reunión donde se toman las decisiones. Y uno a las 8 de la noche le toca acostar a los niños. Claro. Bueno, mis niños ya están un poquitito más grandes, pero, sí, pero me pasó muchas veces. Entonces, Presidenta. Sí, ministra. Ministra tiene la palabra. Siguiendo la línea de la senadora Fonbaer, quizás la forma es, en vez de ponerlo en negativo, ponerlo en positivo. O sea, que la relación laboral y en la asignación de tareas, en la asignación de responsabilidades, en las exigencias, se tome en consideración la doble jornada o dependiente como lo digamos, que puedan realizar las mujeres, aunque lamentablemente caemos ahí en asignárselo solo a las mujeres, pero sabemos que es una realidad, digamos. Pero más por el lado, para hacerlo como más práctico, pensando en que una llevada a la práctica concreta sea lo que está diciendo la senadora Fonbaer, que si yo fijo todas las reuniones a las 8 de la noche, viendo por el lado de la conciliación, digamos, le estoy haciendo más difícil la vida y no estoy valorando el trabajo que además tiene que hacer la mujer trabajadora cuando llega a su hogar. Como la última parte, transformarla en positivo, relacionado en la relación empleador-trabajador, en que tengan que tomar en consideración. Ahora, lo que yo leo acá, que estamos definiendo violencia laboral, es un acto o conducta. Entonces acá estamos narrando los actos o conductas que son de violencia laboral. Y ahí enumeramos varias. Y la última es el desconocimiento del valor del trabajo doméstico, que la palabra desconocimiento podría ser la invisibilidad o la infravaloración. ¿Por qué ese es el acto? Porque si uno al final le agrega que además es la doble jornada o triple jornada que representa que realiza la mujer, yo diría ahí ya estamos saliéndonos de una conducta. Porque la conducta es justamente la invisibilidad del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y después dice, y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral. Entonces, yo agregarle que puede ser la infravaloración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, como también la doble jornada, no sé. Yo le pondría desarrollado por las mujeres adicionalmente a su jornada laboral, si se entiende súper bien lo que... Perdón. Desarrollado, sí. Perdón. Desde el desconocimiento, la infravaloración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realiza la mujer adicionalmente a su jornada laboral. Entonces queda claro, y quizás para que quede mejor fraseado, el obstáculo para el acceso a la justicia laboral, ponerlo antes. Entonces, desde las tareas menos cualificadas respecto a sus capacidades, cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral, y ahí queda como una cosa que es como adicional. ¿Me expliqué, secretaria? Para hacerlo de esa manera, senadora Allende. Senadora Allende. No se le escucha. Micrófono. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Se oye? Escucha bien, sí. Ya. A mí me parece bien la definición de la OIT, la infravaloración, esa es la palabra, ¿no?, del trabajo doméstico. Yo no sé, que partí señalando esta observación, si se refería, yo creo que si lo ponemos así, creo que se entiende dentro de las conductas que está hablando del empleador, el acto o conducta que haga el empleador, y se enumera una serie de cosas, hay que agregar coma y la infravaloración del trabajo doméstico y cuidado no remunerado. Yo creo que eso por un lado está bien. Yo no sé si es necesario agregar respecto a lo que está señalando la senadora Fonbaer, que yo misma partí diciendo de la doble jornada, porque como que pareciera desviarnos a otro tema, porque estamos hablando de violencia laboral, estamos hablando dentro de todo el ámbito del proyecto que tiene que ver con violencia. Entonces yo no sé, eso sería como otro tema, que es las invisibilizaciones, las dobles jornadas, los no reconocimientos.
todo lo que conocemos, digamos, característico que siempre ha rodeado la situación de las mujeres, laboral o no. Entonces, yo prefiero dejarlo como está, pero en lugar de desconocimiento, la infravaloración del trabajo doméstico y los cuidados remunerados, porque yo lo leo, como yo lo pensé, lo entiendo en ese sentido, de que no se valora dentro del ámbito de la violencia laboral. Bueno, la definición de violencia se da casi toda en el ámbito de relaciones laborales, ya sea fundamentalmente de dependencia. El tema del valor del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, eso se da en el ámbito doméstico. Entonces, es ahí donde la lógica del mercado del trabajo no llega, digamos, en la misma dimensión que llega a las otras relaciones contractuales. Pero sí hay un ámbito donde hay mucha, por cierto, es lo que está infravalorado o invisibilizado. Ahora, agregar lo que señala la senadora von Baer, que realiza la mujer adicionalmente a su jornada laboral, puede ser que ese trabajo doméstico no lo realice adicionalmente o no tenga ninguna actividad laboral y solo realiza su trabajo doméstico de cuidado no remunerado, ¿no? Porque puede ser que sea una dueña de casa. Lo que pasa es que, perdón, Sí, senadora. no, lo que pasa es que como esto lo plantea la ministra, entonces, siguiendo lo que había dicho la senadora Aravena, es que llegamos acá. Sí. Porque en el fondo lo que dice la ministra es esta violencia laboral se produce en la relación entre el empleador y la trabajadora. Yo no oigo. Ah, perdón, Isabel, perdón. Yo no prendí el micrófono ahora. Y como me escuchan en la sala, la presidenta no me dijo nada. Lo siento. Claro, entonces sí, pues, si no la escuchamos a usted, la presidenta al tiro dice. Ya, vuelvo a tratar. Que lo que decía yo es que esto se produce, como decía la ministra, en la relación laboral entre el empleador y la trabajadora. ¿Ya? Se produce, por lo tanto, dentro de una relación. Y ahí la senadora Aravena decía, ¿cuál es la infravaloración de estas tareas? Es a lo que muchas veces se conoce, o sea, que nosotros mismos lo hemos sufrido, de que en el fondo el empleador o las personas con las que uno trabaja no reconocen ese espacio que las mujeres necesitan. ¿Ya? A mí lo voy a poner en otra dimensión. Cuando uno está amamantando, muchas veces el tener que salir a una hora para poder amamantar siempre se genera un problema o se genera una tensión ahí. Entonces es como esa la mirada. Entonces es por eso que no es la infravaloración dentro del hogar de las tareas domésticas o de cuidados no remunerados, sino que es la infravaloración de esas tareas tan importantes para la sociedad en el ámbito laboral. Y es por eso que llegamos a esa frase, Isabel, pero yo no, la verdad es que no, si es que le dejamos infravaloración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, me parece bien, estamos entendiendo todos que es dentro de la relación laboral y es que no se está reconociendo esa tarea adicional que se hace. Yo espero que se entienda, lo hemos discutido tanto que yo lo entiendo, ahora no sé si alguien que no lo entiende, ese es mi punto. Oye, Yasna, perdón. Sí, la Yasna. Está diciendo que no sé por qué no podía entrar, está diciendo que la tenía en la sala de espera. Ah, sí, no sé por qué no. Yo le escribí que estaba en el link y que para que pudiera entrar, pero... Está, si le mandamos la invitación. Claro, si los correos nos mandaron, pero por alguna razón estoy hablando de esto. Bueno, yo espero, como dice Ena, de que esto se entienda. A mí me queda bien si le ponemos la infravaloración del trabajo doméstico y cuidado. Pues yo lo entiendo que dentro de la violencia laboral está que el empleador, digamos, no valore lo que significa el trabajo doméstico y los cuidados dentro del ámbito laboral, porque eso obviamente entiende que es una dificultad adicional, o sea, es violento para una mujer que no haya ese reconocimiento dentro de su ámbito laboral. Mira, yo creo que el tema es que al establecer la infravaloración o la invisibilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es la dimensión doméstica de la violencia laboral.
La otra es la dimensión contractual, digamos, donde hay una relación de contrato, trabajadora, empleador. Y esto es como también existe violencia laboral cuando se invisibiliza el valor que hace del trabajo que hace la mujer en su casa, el cuidado de los niños, cuidado de los enfermos, que no es remunerado, es la dimensión de violencia laboral del trabajo no remunerado de la mujer. Y eso yo creo que queda bien expresado así, como está. Senadora Aravena, pero le ponemos infravaloración, ¿cierto? Senadora Aravena. Sí, yo solo para compartir que creo que después de tanto análisis todas entendemos lo mismo, que la palabra es más adecuada en mi opinión y que efectivamente se hace cargo de una problemática que en una frase es un problema que todavía persiste y va a persistir por muchos años en el país. Así que estoy de acuerdo igual. ¿Habría acuerdo por establecer infravaloración, reproduciendo un poco el concepto de la OIT? Ya, muy bien. Sí. Senadora von Baer. Hacemos con Yasna, Presidenta. secretaria. Sí, perdón. Lo que pasa es que hay una cuenta que pide ser recibida, pero está el nombre de una persona que se denomina Dominique. A lo mejor está usando esa cuenta. Seguro. Está de... Ya, entonces que sí. Sí, que aceptarla. Bueno, nos daremos cuenta si es Dominique o no. Ahora tenemos a Dominique, está bien. Estamos actuando con chapa ahora. Ahí llegó Dominique, hola. Yana. Dominique Olagnier, nadie te conocía aquí. Estás con chapa ya. Micrófono, por favor, Dominique. ¿Presidenta? Sí, senadora von Baer. Entonces, toquemos campanilla con... ¿Estaría de acuerdo? Sí. Ya, está acordado. Senadora von Baer. Bueno, respecto a la misma indicación, yo igual insistiría, Presidenta, en poner cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral antes de las dos frases. ¿Ah? Hay que ponerlo antes, sí. Y yo, a mí tengo una complicación de redacción con Yo prefiero dejarlo como está. A ver, que concluya la senadora von Baer y después... Es que me voy a ir a otro tema, porque creo que tenemos un problema de redacción podríamos decir como en la primera parte, que dice, en todo acto o conducta basado en el género, que provengan del empleador o otros trabajadores que afecta, daño, amenaza o menoscabo a las mujeres desempeñarse en un ámbito de trabajo seguro y en igualdad de condiciones en el ámbito... Ya. No, está bien. Perdón, está bien. Retiro lo dicho. La propuesta de la senadora von Baer de pasar la frase cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral antes de la infravaloración del valor del trabajo doméstico. Terminar con la infravaloración. ¿No está de acuerdo, senadora Allende? No, yo prefiero dejarlo como está. Bueno. Yo lo encontraba mejor. Sí, pero bueno. Muy bien, dejémoslo así, después le echamos otra revisada, ¿ya? Para salir de la declaración. Ahora viene la violencia ginecobstétrica. Página 16, una propuesta de la senadora Rincón. Exacto. Y después hay otra. En la página 19, que es de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste. Violencia gineco-obstétrica. Y la senadora Rincón la denomina violencia obstétrica. ¿Las leo, Presidenta? Ya. La senadora Rincón propone violencia obstétrica, toda conducta ejercida por personal de salud, público o privado, que afecte, dañe o amenace la dignidad, la vida, la salud o la integridad física o psíquica de la mujer o niña embarazada o en proceso de preparto, parto, postparto o aborto espontáneo o provocado, así como el abuso de la medicalización y o la patologización de los procesos biológicos sin su consentimiento libre y espontáneo. La otra indicación, página 19, dice violencia gineco-obstétrica, todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual,
omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Son bien similares, tienen algunas énfasis distintos, ¿no? ¿Quién pide la palabra? ¿Senadora Allende? Ya, muy bien, senadora Allende. Gracias. Es que efectivamente, si se parece, la definición que nosotros vimos de violencia obstétrica es la definición que tiene el observatorio de equidad de género y de salud en Chile, y que conceptualiza de esa manera, como aquí se ha dicho, o sea, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo, los procesos reproductivos de la mujer, expresado en un trato deshumanizado, el abuso, yo no sé si se dice medicalización o medicación, pero parece que es medicalización y patologización de los procesos naturales. Es que esto proviene incluso de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente desde el 2014 reconoció que existe este trato muchas veces bastante ofensivo, poco respetuoso hacia las mujeres, digamos, en esta materia. Entonces, a mí no me parece que son tan grandes las diferencias, solo decir que la nuestra está sujeta a lo que es esa definición que entrega el Observatorio de Equidad de Género de Salud en Chile. Es muy similar a la que tiene también la legislación argentina y la legislación uruguaya. O sea que todas apuntan en el fondo a lo que se ejerce hacia la salud y las mujeres en el trato deshumanizado y, por llamarlo así, abusivo de medicalización o medicación y en los procesos naturales. Allende. Senadora von Baer, tiene la palabra. Presidenta, a mí me parece que la de la senadora Allende, Muñoz y Proboste es más clara. Sí, y si lo votamos me gustaría pedir una... Sí. Es que no estoy prendiendo. De la senadora von Baer, que la de la senadora Rincón es bien compleja, no deja muy nítido el concepto. Entonces, yo creo que podríamos optar la de la senadora Allende, Proboste y mía, es breve, concisa, y como dice la senadora Allende, sigue los parámetros de varias normas internacionales. Senadora Aravena, ¿tiene la palabra? Bien breve, solo para coincidir con usted, Presidenta, que creo que con la senadora von Baer, la otra es un poco imprecisa, de todo cuando se aclara que está dentro de los marcos normativos de otras instituciones vinculadas al área. Me parece que es mucho más lógico que se acerque a una definición oficial. Así que coincido plenamente con ambas respecto de mantener la indicación que ustedes elaboran. Gracias, senadora Aravena. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se nos ponemos en votación? Senadora von Baer. Yo quisiera pedir, para poder acompañarlas en la votación, si podemos votar de manera separada el texto y en el... perdón, me perdí. Aborto en las causales establecidas por ley. Sí. Entonces vamos a poner en votación la indicación 96. Y separado la frase que la senadora indica. La anterior, la de la senadora Rincón, para rechazar. La presidenta pone en votación la indicación 80, que está en la página 16 del comparado, que es de la senadora señora Rincón. Se pueden leer ahí en el comparado. Senadora Proboste. Yo voto en contra porque nos vamos a quedar con la redacción de la 96. Perfecto. Senadora Aravena. En contra. En contra. Senadora Allende. En contra. En contra.
Senadora von Baer. En contra. En contra. Presidenta, en contra. Entonces, rechazada la indicación 80 de la senadora Rincón. Ahora habría que votar la indicación 96 en lo que corresponde a la definición de violencia gineco-obstétrica. Presidenta, ponemos en votación la frase separada o primero. Claro, Sí. la senadora Sí. von Baer propone votar separado aborto en las causas establecidas por la ley. Claro. Eso, ¿no? Ya votemos eso entonces. Entonces, sí. Entonces, se pone en votación primero la frase aborto en las causales establecidas por la ley. ¿Sí? ¿Sí? Si vota a favor es por mantenerla. Si vota en contra, ya. Senadora Proboste. Presidente, aquí lo que nosotros hacemos es mantener lo que dice la actual legislación vigente. Así que Vota a por favor, eso, entonces, voto a favor. por mantener la frase. Senadora Aravena, A favor. a favor. Senadora Allende, A favor. a favor. Senadora von Baer, en contra. Presidenta, a favor. Se mantiene la frase y por lo tanto, Presidenta, se pone en votación la indicación completa. Senadora Proboste, A favor. a favor. Senadora Aravena, A favor. senadora Allende, A favor. a favor. Senadora von Baer, a favor. Presidenta, a favor. Aprobada la indicación, Presidenta. ¿Al artículo 4? ¿Sí? Vamos al artículo, ya sacamos todo lo pendiente, ¿cierto? Sí. Sí. Artículo 4 entonces. El artículo 4 se denomina ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres. Ahí se especifica en 2 números. La primeras indicaciones, son la indicación 97 del senador Galilea, 98 de la senadora von Baer y 99 de la senadora Aravena para suprimir el artículo 4. Luego hay una indicación 100 de la senadora Rincón, pero que es como para todas las normas de este proyecto, dice, para sustituir en todas las normas en las que se utilicen los mismos términos en igual sentido, la expresión formas de violencia por manifestaciones de la violencia. ¿Esa la podríamos ver más adelante, Presidenta? O... Veamos la definición, lo que tenemos aprobado nosotros. Sí. Sí. Sí, Los ámbitos son la violencia en el ámbito privado y violencia en el ámbito público. La violencia en el ámbito privado, dice, se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como a la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede. Aquí el Ejecutivo presentó indicaciones y las senadoras Allende, Muñoz y Proboste también. Luego está la violencia en el ámbito público, se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Esta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos, la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en periodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal. Aquí también el presidente de la República formula una indicación. senadora von Baer y senadora Aravena. Senadora von Baer primero. Presidenta, yo quisiera que, si es que el Ejecutivo nos pudiera ayudar o explicar por qué es importante esta diferenciación. El Ejecutivo la mantiene, la ofrece de una manera distinta. Sí. Yo, la verdad, no tengo muy claro por qué es relevante la diferenciación, pero quizás estoy súper equivocada, entonces me gustaría si es que el Ejecutivo nos pudiera dar su opinión. ¿Por qué es relevante la diferenciación? Senadora Aravena, y después le doy la palabra a la ministra. Senadora Aravena. Yo para retirar, Presidenta, mi indicación. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta.
me voy a referir a la definición en general y le voy a pasar a mis asesores para que complementen. En general, lo que nosotros hemos propuesto en varias de las definiciones es seguir la línea que contenida de la Convención Belén do Pará, de la cual Chile forma parte, y es ahí, en esta definición donde incluye la incorporación del espacio doméstico de la familia, tal como se define en el artículo 2, letra B de la mencionada convención, y se circunscribe la definición al espacio donde ocurre la violencia, y en segundo lugar, en las relaciones que determinan el ámbito privado. No sé si Carolina o Tomás, ¿quién va a complementar? Yo complemento. Si me permite, Presidenta, le voy a... Sí, tiene la palabra Carolina, tiene la palabra. ¿Carolina? ¿Quién tiene la palabra? No se escucha. ¿Presidenta? No se escucha. Micrófono. ¿Presidenta? ¿Quién va a hacer uso de la palabra, ministra? Tomás Honorato. Tomás Honorato. Que prende el micrófono, Tomás. No sé, tengo computadora. Háblame. Lo vemos, ¿me Tomás. escucha? Ahí sí, ahí sí. Sí. Ya. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Y tal como muy bien mencionaba la ministra, en este caso, y para ahondar un poco respecto de la indicación que hace el Ejecutivo, nos basamos en la Convención Belén do Pará, específicamente en el artículo 2. Creemos que en este caso lo que hacemos respecto de la violencia en el ámbito privado es aún más ampliar el concepto en sí mismo, ampliándolo no solamente al concepto del vínculo o de afectividad o bien familiar, sino que también al espacio doméstico, y esto lo quiero explicar con un ejemplo. Podría ocurrir que esta situación de violencia ocurriera entre una mujer y, por ejemplo, su vecino al interior de la casa, por lo tanto estaríamos frente a una situación de violencia en el ámbito privado. Asimismo, actualmente vemos cómo la ley de violencia intrafamiliar establece limitaciones respecto a cuando estamos en presencia de una situación de violencia intrafamiliar para aplicar la ley. Por ejemplo, la violencia no se aplicaría entre la agresión que podría sufrir una mujer por parte de su primo, porque no existe violencia en este caso entre primos. Entonces, lo que hicimos fue, a través de esta indicación, como bien mencionaba, tiene que ver con circunscribir esta definición tanto con respecto al espacio como también a las relaciones que se determinan en el ámbito privado y de la familia. Eso, Presidenta. Gracias, Tomás. ¿Quién ha solicitado la palabra? Senadora von Baer. Después de la explicación yo retiro mi indicación también. Sí, comparando la definición que tenemos aprobada en general con la del gobierno, creo que es más precisa la que presentó el presidente de la República. Queda más ordenada. No sé qué opinan las colegas, en mi opinión. Queda como más precisa, porque hablar de formas de violencia, manifestaciones de violencia, yo no lo encuentro pertinente. Es la violencia la que se expresa. Entonces, en eso yo creo que es más preciso, como señala la indicación del gobierno, violencia en el ámbito privado se refiere a la violencia contra las mujeres que tienen lugar en el espacio doméstico de la familia. Creo que queda más conceptualmente más precisa. ¿Habría acuerdo en votar la indicación del Ejecutivo? Muy bien. Sí, de acuerdo. Ok, aprobado. Presidenta, por lo tanto, entonces, rechazada la 102, que quería sustituir formas por manifestaciones. Sí, la 100. Sí, Y la 100 también. Sí, 100. sí, de acuerdo. Sí, perdón, y tiene razón la senadora von Baer. Falta la indicación 97 del senador Galilea, que proponía suprimir el artículo 4. La senadora von Baer y la senadora Aravena retiraron sus indicaciones. Habría que rechazar también esa. La 100 y la 102. Y aprobar la del Ejecutivo por unanimidad. Listo. De acuerdo. Perfecto. Muy De bien. acuerdo.
porque también Sí. hay una indicación del Claro, Ejecutivo. violencia en el ámbito público. El presidente de la República, mediante la indicación 103, propone reemplazar este número 2, violencia en el ámbito público. Se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra. Ministra, Puede, ¿la ministra podría contarnos un poco? Pilar, ¿puede bajar un poco para ir siguiendo en el texto en el comparado? Ahí, gracias. Es en el ámbito privado, sí. Ministra o Carolina, no sé. Me permite la palabra Tomás, porque esta argumentación sigue en la misma línea de la anterior. Ministra, no se escucha. Está hablando la ministra, pero el computador no está... Está muy Ministra, lejos. o sea, perdón, presidenta. Sí, ahí a Tomás lo escuchamos, sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Tiene la palabra. Bueno, con respecto a esta indicación y siguiendo también en armonía con la Convención Belén do Pará, específicamente en su artículo 2, letra B, lo que hacemos es contextualizar también este tipo de violencia, que muy bien también lo expresa la Convención. Por una parte, que este tipo de violencia corresponde al contexto a la que ocurre en la comunidad, y que también es perpetrada por funcionarios y empleados públicos del Estado. Entendemos que si ampliamos el concepto de esta forma, no caemos en una ejemplificación muchas veces que hace que podamos hacer una interpretación muy restrictiva de lo que es la violencia en el ámbito público. Por lo tanto, por eso hemos manifestado a través de la indicación del Ejecutivo un concepto más amplio que lo contextualiza, por una parte, en la que ocurre por parte de la comunidad y la que es perpetrada en este caso por funcionarios y empleados públicos del Estado. Gracias, Tomás. Ofrezco la palabra. Creo que la definición que hemos aprobado en general es más amplia o especifica más situaciones, porque se refiere también a violencia que ocurre en periodos de normalidad o de excepción constitucional y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal. O sea, ahí hay como especifica más situaciones. Senadora Fombay. Presidente, independiente de lo que está después, a mí me gusta más la definición del Ejecutivo que la primera parte de la definición del texto en general, porque la primera parte del texto en general es como una de lo que no es, y el texto del Ejecutivo es lo que es. Quiero a ver si me explico mejor si lo leo. Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. En vez la otra la sitúa en la comunidad. Dice, se refiere a la violencia contra mujeres que tiene lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona o perpetrada por el Estado o sus empleados y empleados públicos donde quiera que esta ocurra. O sea, dice lo que es en vez de decir lo que no es. Quizás lo que pudiera hacerse, si es que a usted le parece relevante poner la definición que está después del punto, es poner primero lo del Ejecutivo hasta donde dice, o sea, punto, esta comprende. No sé si me explico. Poner la definición del Ejecutivo y después poner esta comprende y todo el texto. Yo creo que ahí quedaría más complementario. Estoy de acuerdo con lo que dice Ena. O sea, Presidenta. Sí, senadora Allende. Si entendí bien, partimos con la indicación del Ejecutivo que dice violencia en el ámbito público, se refiere a la violencia contra la mujer que tiene lugar en la comunidad, etcétera, y después se le agrega esta comprende entre otras y ahí va especificando el lugar, los establecimientos educacionales, salud, espacios públicos, etcétera. Eso es lo que ha propuesto, si es así, Sí. me parece bien. Esa es la idea. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Senadora Aravena, sí, la senadora Proboste no está. Ya. Dominique nos abandonó. Ya. No la veo a la senadora Proboste. Muy bien. Aprobado entonces por unanimidad.
Presidenta, a continuación, sí, viene la indicación 104, 105, que quieren anteponer un epígrafe, obligaciones de los órganos del Estado, pero las indicaciones que siguen, la 106, que en el fondo está creando un comité para erradicar la violencia contra las mujeres, en que hace partícipe a ministros de Estado, se dice además presidente de la Corte Suprema, presidente del Senado, qué sé yo. La ley de presupuesto del sector público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias. En concepto de la Secretaría es inadmisible. ¿Mm? Sí, y también... Perdón. Sí. No, pero antes estaba antes de entrar al comité interministerial, lo que estamos hablando es que se establece el epígrafe de obligaciones de órganos del Estado. Yo creo que eso es súper importante porque es siempre bueno relevarlo. Yo entiendo que de eso estamos viendo primero, que es la indicación 104 y la 105 Allende Muñoz Proboste, que es el epígrafe obligaciones del órgano del Estado. Y yo creo que eso es súper bueno mantenerlo como epígrafe, como titular, y después siguen las otras cosas que efectivamente requeriría probablemente patrocinio del Ejecutivo del Comité Interministerial. Sí. La indicación es crear un título 2, obligaciones de los órganos del Estado. Podríamos solicitarle al Ejecutivo, si bien le parece, que la pueda patrocinar. Además, Presidenta, en la página 25, no. En la página 25 hay una indicación del Presidente de la República, la 108, que dice: deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones. Esa es una indicación que... Senadora von Baer. Es un título. Perdón, siempre no sé qué hago. Yo creo, no sé qué opina la ministra, pero a mí me parece que bien crear el título, porque ordena el texto, y efectivamente los artículos que vienen ahora son todos deberes del Estado. Entonces creo que aporta la indicación de la senadora. No sé qué opina la ministra. Ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Respecto de incorporar el título, las indicaciones 104 y 105, de incorporar el título, nos parece adecuado. El Ejecutivo estaría de acuerdo con incorporar el título para efectos de orden. Para efectos de orden. Entonces pondríamos en votación las 104 y 105 y la aprobaríamos. Muy bien. En el texto aprobado en general, página 22, está el artículo 5, que habla de los deberes de los órganos del Estado. A ese artículo se presentó la indicación 107 de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste para reemplazar dicho artículo 5. Perdón. Perdón. Sí, es que me salté eso. La 106. La 106. Sí, perdón, que la Secretaría estima que es inadmisible, pero la voy a leer, Presidenta. Las senadoras Allende, Muñoz y Proboste proponen incluir el siguiente artículo nuevo: Comité Interministerial para erradicar la violencia contra las mujeres. La definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos y todas los y las ministros de Estado y presidido por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Se invitará asimismo al Comité Interministerial al presidente de la Corte Suprema, al presidente del Senado o presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados o presidenta de la Cámara de Diputados. La ley de presupuesto del sector público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios. Senadora von Baer, señora ministra, le voy a ofrecer la palabra para que se pronuncie sobre esta propuesta que ¿Puedo hacer una consulta? Estamos creando un órgano del Estado. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, senadora von Baer, después ministra. Gracias, Presidenta. ¿Qué hago? No sé qué hago. No, porque yo lo aprieto.
Sí, perdón, presidenta. Esto es inadmisible, evidentemente, pero no sé, ministra, si es que existe algún comité interministerial de estas características y quizás fuera un aporte, no lo sé. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, el comité interministerial existe, está contemplado en la ley 20.820 que da origen a la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y la verdad es que más allá de la inadmisibilidad, nos parece que habiéndose creado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hace 3 años, después de 30 años, que nos parece un gran avance en todo el trabajo hacia la igualdad y la equidad de género, no nos parece pertinente tocar la legislación que elevó a rango ministerial y que creó este ministerio y que contempla su manera de articularse, porque la propia misión definida en la ley del propio ministerio es la definición de las políticas y la transversalización de las políticas en el resto de las reparticiones del Estado. E insisto, en el artículo 8 contempla la creación del Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, y por lo tanto me parece que el Ministerio tiene su orgánica formada además recientemente, vamos en junio a cumplir 3 años, me equivoco, 4 años. Entonces, más allá, repito, de la inadmisibilidad, me parece que es más importante relevar que este es un ministerio creado en la administración anterior y fue una espera durante mucho tiempo, y me parece que el ministerio tiene su orgánica por la cual funcionar, y por lo tanto no sería necesario las indicaciones que se contemplan en la indicación. Muchas gracias, presidente. Una pregunta, ministra. Lo que existe es interministerial, es de articulación de distintos ministerios con el propósito de provocar como una interrelación de políticas, de programas. ¿Eso existe? Así es. Les voy a leer. Dice: créase el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, cuya función será colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación del Estado. El comité es una instancia de coordinación, información, orientación y acuerdo para las políticas públicas en esta materia. También indica por quién a lo menos estará integrado el comité y nombra a los ministros, que si quieren se los leo, pero son harto. Está el Ministerio de la Mujer, desde luego, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa, habla de ministro o ministra, pero lo estoy haciendo corto, de Defensa Nacional, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo Social, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Yo creo que no estaba creado el Ministerio de Cultura. Eso es quienes forman, de acuerdo a la ley 20.820, quienes integran el Comité Interministerial. Gracias, ministra. Creo que está en el mismo sentido de la propuesta, en mi opinión. Senadora Allende, ¿está pidiendo la palabra? O sea, yo quiero saber, presidenta, por su intermedio, preguntarle a la ministra si este comité interministerial, primero, si está presidido por la ministra de la Mujer, que es lo que deberá hacer, y segundo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué nos puede narrar de si de verdad está funcionando? Porque si por alguna razón
se dijo cuando se creó el ministerio, pero en la práctica no quedó más que ahí en la letra, pero no ha actuado. Entonces yo diría que no está mal ponerlo, aunque obviamente requiere patrocinio, porque no tenemos nosotros facultades para hacerlo. Pero me gustaría saber, que me pudiera narrar la ministra qué rol ha jugado este comité interministerial, qué es lo que ha hecho hasta ahora, qué está haciendo, y si realmente lo preside el Ministerio de la Mujer, y sobre todo eso, qué acciones concretas uno pudiera decir que ha estado ejerciendo este comité interministerial, porque estamos acostumbrados que de repente se dicen estas cosas, se nombra un montón de ministerios, pero en realidad no pasa nada, o a veces los ministros son subrogados por X personas, pero al final realmente no están haciendo un trabajo interministerial, que es lo que debiera estar ocurriendo para todas y cada una de las políticas, que deben llevar una mirada de género, que de eso se trata, que es lo que queremos nosotros, en todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos es cuando debiera tener una mirada de género, y eso es lo que no siempre ocurre en las políticas públicas. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Efectivamente, el comité sí está operativo y es presidido por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. La forma de operar es a través de la asignación de solicitudes específicas. Hay un lineamiento general de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, pero además se ha bajado para hacerlo en un nivel más ejecutivo, en términos de ejecución de la política. Entonces se ha definido para cada uno de los diferentes ministerios políticas específicas y medidas específicas en las cuales cada uno de los ministerios tiene que avanzar. Bueno, hay algunas que son transversales y comunes a todos los ministerios, como por ejemplo la indicación de manejar estadísticas desagregadas por sexo, que es la base que nos permite después ir haciendo políticas con perspectiva de género, digamos. Por supuesto que no es lo único, pero es como es una información básica que necesitamos. Y nosotros tenemos una matriz que hemos definido para cada repartición o para cada servicio ministerio, líneas de trabajo específicas. Y además, además tenemos el Plan Nacional de Igualdad, que involucra al resto de los ministerios, que se revisa dentro del comité interministerial, y a su vez tenemos, como ya decía, asignadas ciertas tareas específicas y metas e indicadores específicos para cada uno de los ministerios en función de la realidad particular de cada uno de los servicios o ministerios. Y eso es lo que se hace seguimiento a través del comité. Gracias, presidenta. Gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra. Aquí estamos en el tema de la 106, ¿no? Que está inadmisible. Yo creo que lo que ha planteado la señora ministra, ya existe un órgano similar en el ministerio. Está declarada inadmisible. No sé, el resto de las colegas. De acuerdo. De acuerdo. Ya existe. La retiramos. Muy bien. Ya. Retirada. Vamos entonces al artículo 5, hay una indicación 107, ¿no? Presidenta, pero antes, claro, lo que pasa es que el artículo 5, deberes del órgano del Estado, la indicación 107 y la indicación 109 proponen reemplazarlo. En opinión de la Secretaría, estas indicaciones también son inadmisibles. Y a su vez está la indicación 108, en la página 25 del Presidente de la República, que quiere sustituir el inciso primero del artículo 5
Sí, sustituir el inciso primero, que es lo que leí antes. Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones. O sea, todo este inciso primero, que está aquí en la página 22 y parte de la 23, el Ejecutivo propone sustituirlo por el que yo leí. Y como le digo, también están esas indicaciones que sustituyen por completo el artículo 5º, pero en opinión de la Secretaría son inadmisibles, porque establecen hacen toda una definición, ¿cierto?, de las obligaciones de los órganos del Estado. Presidenta. Senadora Fombay primero y después doy la palabra. Tenéis que prender mi... Gracias. La indicación 108 del Ejecutivo es para sustituir la primera parte o es para ponerla como un general. Como nuevo inciso primero, perdón. Sí, tiene toda la razón, senadora. Es como nuevo inciso primero, sí. O sea, iría encima de este. Encima del artículo 5. Sí. O sea, iría como inciso primero, dice. Eso es eso. Claro, eso es porque dice... Que eso había entendido yo, pero no sé si queda bien. No, sí tiene razón. Es como un nuevo inciso primero, claro. No es sustituirlo, me equivoqué. Es un nuevo inciso primero. Lo otro seguiría. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Era para aclarar eso, que no era para sustituir, sino que era para anteponer la indicación, ¿sí?, como nuevo inciso primero. Sí, en la línea de lo que comentaba la senadora Fombay y la secretaria. Entonces quedaría el título deberes de los órganos del Estado. Claro. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones. Y ahí sigue. Y ahí seguiría como inciso segundo, eso es lo que yo entiendo, todo lo otro, los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas, etcétera. Ok, así es, ministra, ¿no? Senadora Aravena. Eso es. Sí, yo, presidenta, a mí me caben dudas, o sea, independiente de que sea inadmisible, yo creo que sería bueno analizar la redacción, porque la verdad es que solo por un tema de orden, el artículo 5 antiguo, que hoy día pasaría a ser la segunda parte, es como, está muy desordenado en la forma incluso. Creo que la manera en que fue redactado lo que hoy día se está diciendo es inadmisible, con letras que va ordenando. Yo creo que debiera hacerse un comparado viendo qué es lo que dice el artículo 5 original, que ya está aprobado en general, revisar lo que es la indicación 107, ir viendo coincidencias, porque creo que desde el punto de vista incluso de redacción, bastante más ordenado el ir punteando, digamos, los deberes. O sea, es como bastante básico que la forma en que debiera estar ordenadas las obligaciones y deberes sea con un punteo. Esto es como la verdad es que yo creo que habría que ir viendo uno por uno y ver si el Ejecutivo, digamos, tiene alguna propuesta respecto al tema. Más allá de que sea inadmisible, digamos, por Secretaría. Presidenta. Muy bien, senadora Allende. Yo también me perdí porque pasó muy rápido la Secretaría cuando dijo que la indicación 107 es inadmisible. Yo no tengo claro, porque lo que tengo claro es que estamos hablando de las obligaciones del Estado. Y a nosotros nos parece que es súper importante que la condene el Estado a toda forma de violencia y por lo tanto lo que nosotros decimos que en lugar del deber es por obligación. ¿Por qué? Porque es un estándar de derecho humano que es mucho más alto y que además concuerda, y eso también se vio en la Cámara de Diputados, con justamente las definiciones que se dan en ese ámbito y incluso en todos los tratados que nosotros hemos suscrito. Y por lo tanto debiéramos tener mucho cuidado porque en lugar de hablar de promover o propender, es una obligación estatal. Nosotros no podemos debilitar el mandato del Estado, que tiene que condenar estas formas de violencia. Y por eso yo decía, los tratados internacionales que Chile ha suscrito y las obligaciones generales en relación a los derechos humanos obligan a estas medidas concretas. Entonces, yo creo que es sumamente importante que ojalá se recoja esto. Incluso el concepto recoge las obligaciones, como en el caso del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Incluso, no sé, yo pienso que es discutible su inadmisibilidad
o por lo menos pasó demasiado rápido, y yo pediría que la revisáramos y que sobre todo el Ejecutivo tuviera en consideración lo que estoy hablando. Yo creo que es sumamente importante la obligación, que eso tiene un estándar que es muy importante, la obligación que tiene que tener el Estado de condenar los actos de violencia. Sí, senadora Fombach. Presidenta, una sugerencia. Quizá podemos despachar primero lo que viene antepuesto, o sea, la indicación en este caso número 108, creo que está bien esa indicación. Y después ver lo que decía la senadora Aravena y la senadora Allende respecto al propio artículo 5. Y ahí quizá sería bueno, porque nosotros no podemos darle, o sea, yo comparto con la Secretaría de que es inadmisible, pero quizá el Ejecutivo, dado que efectivamente la indicación que viene de la Cámara es un poco enredada, quizá el Ejecutivo puede patrocinar o ver cómo ordenar en el fondo la indicación, o sea, el texto en general con la indicación de las senadoras. No sé qué opina la ministra, pero en el fondo mi propuesta es primero despachar la indicación 108 y dejarlo como arriba y después... Sí, el tema es que, claro, tenemos acuerdo con la 108, el tema que el título varía en la indicación 107, habla de obligaciones claro, general y el artículo 5, la indicación del gobierno habla de deberes. Pero yo creo que es pertinente aprobar lo que propone el Ejecutivo y después, como dice la senadora Aravena, organicemos el artículo 5, porque creo que nuestra indicación es bastante, digamos, permite ir delimitando bien todas las funciones. Entonces, podríamos partir por definir si vamos a quedar con deberes de los órganos, con obligaciones generales de los órganos, para después aprobar, que yo estoy de acuerdo, la indicación 108. Porque ahí el título es el que varía. Porque tendríamos que pasar de obligaciones generales de los órganos, que es la propuesta de la indicación, a lo que dice la norma que ya aprobamos en general, que dice deberes. Presidenta. Senadora Yasna Proboste. Presidenta, respecto de la indicación 108, ¿podríamos ver cuál era el texto original? Porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos respecto de este artículo 5 es que es mucho más restrictivo que lo que establecía incluso el texto original, en la misma definición del 106. Entonces, si pudiéramos ver eso, Presidenta. Senadora Proboste, el artículo 5 está en la página 22 y tenemos en la columna del medio está el texto aprobado por nosotros mismos en el Senado. A la mano derecha está la propuesta 107 y la 108 está en la página 25. Entonces aquí lo que se trata es que la 108 hace una modificación al encabezado. No, deberes de los órganos del Estado. Dice, los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones. Punto aparte o seguido, los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes, eso es lo que nosotros tenemos aprobado. Que difiere de lo que hemos presentado como indicación, que, por cierto, ordena bastante nítidamente, diría yo, todo lo que está como una definición más genérica en lo que aprobamos nosotros mismos aquí en la comisión, del artículo 5. Ministra, ¿tiene la palabra? Sí, Gracias, Presidenta. La verdad es que al Ejecutivo le parece, salvo la indicación que ya se comentó, que el texto tal como está, nos parece adecuado mantenerlo, y porque igual que en las indicaciones anteriores, conversa y se alinea en los lineamientos generales de la Convención Belén do Pará, y el Ejecutivo le parece que con la definición que ya viene del proyecto, salvo ese comentario que hicimos al principio de la indicación, nos parece adecuado.
Gracias, ministra. Bueno, acá lo que tenemos que definir es primero la admisibilidad de la indicación. Yo no veo, no sé, ¿por qué es inadmisible, Pilar? Porque está hablando de lo que son atribuciones de los órganos del Estado en general. Y eso es de materia de iniciativa exclusiva. Ahora tendríamos que tener acuerdo con la ministra para poder ir incluyendo algunos elementos que son similares, que son de ordenamiento más bien del artículo ya aprobado en general. Senadora Proboste. ¿La Proboste había pedido la palabra? Yo pedí la palabra. ¿Quién? Senadora Allende. Lo que pasa es que... Senadora Proboste había pedido primero. A veces la señal no es todo lo bueno. La Proboste se va a la señal. Sí, por eso quería, a propósito de lo mismo, que no es todo lo bueno que uno quisiera, si es que la 107 fue declarada inadmisible. ¿Sienta? ¿La 107? ¿La 107, senadora? No, sí. Le encontramos a la Secretaría, pero como la presidenta de la Comisión ha dicho, sería bueno que el Ejecutivo pudiera patrocinar esta indicación, porque en realidad son obligaciones bien generales al Estado, pero se puede discutir, digamos, si es que se establece que es inadmisible. Yo sigo sosteniendo, presidenta, que el artículo 5º nuevo es mucho más restrictivo de lo que ya teníamos, si es que pudiéramos revisar eso. Gracias, senadora Proboste. Senadora Allende. También, por eso planteé de que revisáramos. Yo entiendo que es discutible la admisibilidad, porque la verdad es que lo que está haciendo es un planteamiento bastante genérico, nos está dando... son obligaciones generales, no estamos irrogando gasto, y lo que sí me parece importante es que al hablar de obligación, como ya expresé, nos adecuamos a lo que son nuestros compromisos internacionales, a lo que dice la Convención de Pará, y en fin, y debiéramos nosotros tener esa consideración, aparte de ser un estándar más alto ratificado por los organismos de derechos humanos. Entonces me parece súper importante que ojalá es discutible si es admisible o no, y si declaran inadmisible, yo creo que el Ejecutivo deberá patrocinarla si quiere que seamos concordantes con lo que son nuestros propios compromisos internacionales y en derechos humanos. En este caso es bien importante las obligaciones del Estado para no permitir las violencias hacia las mujeres. Quizás podríamos dejar en suspenso para poder ver con el gobierno si es posible incorporar algunos elementos, porque si está esa posibilidad podemos dar curso, si no... está la inadmisibilidad que señala nuestra secretaria que es efectiva. Entonces, dejar a lo mejor pendiente y hacer un trabajo con la ministra o con Carolina y ver de qué manera podríamos incorporar las propuestas que hay en la indicación nuestra. Senadora Aravena. Yo le agradecería a la ministra que pudiera evaluar la posibilidad, no necesariamente dejar exactamente igual la indicación, uno siempre puede llegar a mejorar, pero cuando uno lee el artículo 5º como está, más allá de que esté en la convención, la verdad es que es una declaración de intenciones, pero estamos haciendo una ley que efectivamente vaya a normar definitivamente y vaya a vincular la violencia de género con el Estado de Chile como garante. La verdad es que así como está, es una simple declaración de intenciones, disculpe que sea, pero yo creo que hay que hacer una bajada, por algo se denomina y hay un título que dice obligaciones, deberes o como se llame, pero si no se describen esos deberes en acciones que no necesariamente son concretas de presupuestarias, sino más bien son parte de los deberes naturales del Estado de Chile, la verdad es que a mí me parece que no se logra el objetivo de escribir un párrafo inicial que diga deberes o obligaciones como se llame, porque lo que viene después la verdad es que no, es un sinsentido de la forma en que está redactado con un deber o con una obligación. Senadora Allende. Completamente de acuerdo a lo que acaba de decir la senadora Aravena, incluso en la definición que tiene el artículo 5, el propenderán, francamente son las clásicas formas que se adjetiva en que no está diciendo nada.
porque al final no tiene ningún mandato preciso, y por eso que yo creo que insisto en que revisemos cuidadosamente esto, y yo también sería partidaria de dejarlo pendiente, hablar con el Ejecutivo y que comprenda, digamos, lo importante que es que el Estado tenga esa obligación, y el Estado realmente y la forma en que esté fraseado no sea propender, porque eso no lleva a nada. Propongo lo siguiente. Señora ministra, me está pidiendo la palabra. Señora ministra. Gracias, presidenta. En el sentido de acoger su propuesta de revisarlo, y podemos probablemente entre sesiones revisar el tema y poder probablemente llegar a una nueva propuesta. Sería sumamente bueno. Creo que aquí está también una indicación de la senadora Rincón en el mismo sentido. Habría que revisarla para todo el artículo 5. Y propondría que la 108, que es la indicación del Ejecutivo, que me parece un buen encabezado, la pudiéramos aprobar hasta ahí donde está redactada, y después empezar, ¿cierto?, a revisar todo lo que viene en el texto del gobierno, o sea, que tenemos aprobado en general, y lo que nosotros estamos proponiendo como indicación. ¿Habría acuerdo a que aprobemos el encabezado del artículo 5 que está propuesto en la indicación 108? Muy bien. ¿Acordado? Aprobado. Y dejamos pendiente entonces las indicaciones 107 y 109. En el artículo 6 viene lo que se llama deberes particulares del Estado. Y también hay indicación de la senadora Rincón, del presidente de la República, por supuesto, de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste. Eso también, a lo mejor, presidenta, también el artículo 5º y 6º y 7º, porque en el artículo 7º, que está en la página 32, habla de los deberes del personal, o sea, de los funcionarios públicos en el fondo. Ahí también hay una indicación de la senadora Rincón y de la senadora Allende, senadora Muñoz y Proboste. Obligaciones de los funcionarios públicos y agentes del Estado. Hasta antes del título 2. Está antes, claro, todo esto, se fija, artículo 5º, 6º y 7º, sería lo que ustedes además propusieron que fuera título... Claro. Obligaciones de los órganos del Estado. Entonces, ¿habría acuerdo que dejemos eso pendiente para revisarlo entre hoy día y la próxima semana? ¿Mm? Sí, nos pasa lo mismo. Yo estoy mirando y está todo. Sí. Claro. Va a ser complejo porque todas las indicaciones pueden ser inadmisibles por estar entregando funciones, atribuciones a organismos de la administración pública. Senadora von Baer. No, que quizás el Ejecutivo mire lo que queda y vea si es que hay, que lo que hasta dónde se puede acoger, digamos, porque vamos a topar con el mismo problema en todos los artículos. No sé qué opina la ministra. Ministra, le ofrezco la palabra. Perdón, presidenta, pero estaba aquí tratando de ordenarme en el comparado y no escuché. No, perdón, presidenta. No, lo que pasa, ministra, es que todos los artículos que vienen, incluso el 8º, hay varias indicaciones, pero nos vamos a topar siempre con el mismo problema, que son de iniciativa. Entonces, quizás que pudiera el equipo revisarla y para que poder ir viendo dentro de la sesión qué es lo que ustedes pueden acoger o qué propuestas pueden hacer, porque nos vamos a encontrar con el mismo problema. Eso es lo que le planteaba yo a la presidenta. Ay, me hago con estas cosas. Qué terrible. Ministra, estamos... Gracias. Presidenta, sí, por su intermedio me parece atendible la propuesta de la senadora von Baer, y nosotros a revisarlo y por supuesto que tenemos que revisarlo al interior del Ejecutivo también y
y trabajarlo con la propia comisión, porque van a ir en la misma línea, como dice la senadora Fonbae. Sí, porque aquí entramos a una tendencia que queremos de alguna manera insertar en todo lo que es la institucionalidad pública en relación a la forma como el Estado responde ante la violencia, y que ya lo señalaba la senadora Allende, creo que haciendo un balance de lo que ha sido hasta hoy día el impacto de las distintas leyes que hemos aprobado. En realidad es como que tenemos legislación e instituciones sin dientes para operar en forma más agresiva frente, no agresiva de violencia, pero en forma de más incidencia, con mayores potestades, desde la propia institucionalidad del Estado en relación a los distintos actos de violencia. Entonces, creo que eso es lo que nos orienta en todas las indicaciones que vienen, y como dice la senadora Fonbae, nos vamos a encontrar en todas igualmente. Y, por cierto, esto es bastante extenso, este texto. Podríamos acotar hasta ahora, para la próxima sesión, hasta el artículo 8º, creo que. Y de ahí también que nuestra Secretaría, sé que tiene harta pega, pero nos puede indicar de ahí para adelante cuáles son todas las indicaciones inadmisibles, porque quizás no son todas, o hasta cierto punto está la dimensión institucional, y ver de qué manera también podemos agilizar el tratamiento de las indicaciones, ¿no? Ministra, entonces, ¿podríamos la próxima semana contar con su propuesta hasta el artículo 8º? Está en la página... Sí, Presidenta, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y nos vamos a mantener en contacto con la comisión a través de la Secretaría por llegar a la próxima comisión. Pero vamos a estar haciendo el trabajo en el entremedio, digamos. Entonces llegaríamos, me dice Pilar, hasta la página 38, ministra, para revisar ahí las indicaciones y la posibilidad de que ustedes incorporen los elementos que ahí proponemos. Ok, así ¿Ya? es. Muy bien. Yo creo que ya llegamos, ¿no? Okay. Y Pilar, que nos entregue un informe un poco del perfil de las indicaciones que hemos presentado en los otros artículos. ¿Ah? Presidenta. Senadora Allende. Yo estoy de acuerdo, así que yo lo dejaría hasta ahí, pero ahora que está la ministra, yo no sé si ustedes se recuerdan, la sesión pasada la ministra se pudo incorporar al final, cuando habíamos terminado nos hizo un saludo, si no me equivoco. Yo manifesté mi preocupación de que veo en esta pandemia la situación de las mujeres, más allá de que son bien discutibles las cifras que nos han entregado. Yo daba el ejemplo a la alcaldesa de Providencia, que dijo que le había aumentado en 500% las denuncias por el teléfono. Yo sigo preocupada cuáles son las acciones efectivas, reales, que estamos haciendo como Ministerio de la Mujer, como gobierno específicamente, y nosotros como comisión, en el tema de la violencia, en el tema de lo que significado el confinamiento, las cuarentenas para las mujeres, que lo que hablábamos un poco a la pasada en delante, que normalmente asumen una serie de tareas. Entonces, la situación para las mujeres en términos de violencia, en términos de la agresión, en términos de la doble carga que significa los niños, cuando hay menores, los temas domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es bien necesario que nosotros tengamos una relación mucho más detallada, porque hay una crítica bastante generalizada respecto a la sensación que produce como cierta invisibilización del rol que esté jugando el Ministerio de la Mujer en esta pandemia, específicamente para proteger más a las mujeres. Entonces, yo no sé la efectividad que se acaba de aplicar, se dio una fórmula en la farmacia, no me acuerdo cuál otra más, pero que me gustaría una relación para la próxima semana mucho más detallada, que nos pueda explicar la ministra de verdad cuáles son los parámetros que están trabajando, cuáles son las cifras que ustedes manejan, cuáles son el diagnóstico que tienen en relación a lo que está ocurriendo en esta pandemia y las mujeres, en relación a la violencia, como en relación a la carga, evidentemente, mucho mayor que están teniendo las mujeres y que francamente puede terminar siendo
muy agobiante y puede generar situaciones de incluso no solo de estrés, ya situaciones francamente de alteración, porque es evidente que las mujeres están llevando una parte muy pesada en esto. Yo siento que efectivamente nuestra obligación como parlamentarias mujeres y siendo parte de esta comisión, yo creo que es una obligación nuestra estar muy al tanto, colaborar con el gobierno, pero al mismo tiempo hacerle ver de que existe esta percepción de que hay poca proactividad en defensa de las mujeres en la situación que se está viviendo, que además se prevé que se va a alargar. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que saber qué es lo que va a ocurrir, qué está ocurriendo, qué es lo que se ha logrado detectar, medidas más concretas y lo que proyectan. Yo le pediría a la ministra que lo hiciera un detalle para la próxima semana y nos dejara con una información y más tranquilidad, porque de verdad yo siento que hasta ahora hay una cierta razón cuando se transmite esto, que se ha vuelto bastante así como sentido común de decir, yo he recibido por distintos lados la percepción esta de que las mujeres se están llevando la peor parte y no se ve con claridad cuál es la defensa que se está haciendo. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer a la senadora Allende la preocupación por el tema y la verdad es que me sorprende porque nosotros hemos hecho un plan desde el primer día que estoy disponible para presentárselos la próxima sesión. Si quieren se los puedo presentar de inmediato. Nosotros estuvimos ayer en la Comisión de Mujer de la Cámara, donde las diputadas reconocieron e incluso nos felicitaron por el trabajo que estábamos haciendo. Lo mismo ha sucedido con organismos internacionales como ONU Mujeres, como el PNUD, que además de conocer el trabajo que estábamos haciendo, nos ofrecieron colaboración. Estamos trabajando en la línea en general en la que están trabajando todos tanto los organismos internacionales como los otros países. Hemos tenido varias reuniones con otros países donde han valorado mucho lo que estamos haciendo. Hemos estado presentando prácticamente una vez al día una nueva iniciativa. Yo he estado personalmente a veces hasta en 3 medios de comunicación durante el día. Entonces yo entiendo que las percepciones son percepciones, pero los datos también son los datos. Entonces, nosotros hemos estado desde el día 1 en difusión a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, hemos implementado medidas. Aquí son, y lo puedo complementar en la próxima sesión, pero básicamente la obligación de los países y el desafío de los países en situaciones como esta son principalmente dos aristas. Por un lado, es asegurar la disponibilidad y la disposición de los servicios del Estado para las mujeres. Esa fue nuestra primera preocupación, por supuesto que resguardando el término sanitario a nuestros funcionarias y funcionarias, y es así como hemos mantenido operativos desde el inicio los 109 centros de la mujer que tenemos a lo largo de todo Chile, las más de 40 casas de acogida. Por supuesto que fuimos mutando en alguna forma mixta entre presencial y a distancia, insisto, resguardando y manteniendo los protocolos para cuidar a nuestros funcionarios. Lo mismo en las casas de acogida, hicimos protocolos para cuidar a las mujeres y para cuidar a los funcionarios. Las casas de acogida están 100% operativas, hay cupo disponible para recibir, tenemos un 40% de disponibilidad de los cupos en nuestras casas de acogida a nivel global, lo monitoreamos todos los días, la disponibilidad, y además ese es el primer eje que tienen que preocuparse los países, que los servicios, que no es fácil en una situación como la que estamos viviendo, con cuarentenas, con confinamiento, etc. Y el otro eje es asegurar el acceso de las mujeres a esos servicios. Eso significa tener canales de comunicación abiertos, reforzar los canales, disponer de nuevos canales y hacer la difusión para que las mujeres sepan cuáles son los canales. En esa línea nosotros hemos reforzado la línea del 1455, que es nuestro fondo de orientación. Desde el inicio de la crisis aumentamos la capacidad de atender
De hecho, nosotros hemos pasado de un promedio de 200 llamadas en febrero a 267 llamadas en marzo, a 369 llamadas en lo que va de abril, ya estamos llegando a las 400 llamadas y hemos sido capaces de atender esa mayor demanda. Además, nos pusimos en el caso de cada una de las mujeres, porque hay mujeres que se van a poder comunicar con nosotros a través del teléfono, hay mujeres que no se van a poder comunicar con nosotros porque no pueden hablar, porque están confinadas haciendo cuarentena con su agresor, por lo tanto, desarrollamos comunicación silenciosa a través de 2 vías. Hace 2 semanas lanzamos el chat web 1455, disponible 7x24. Esta semana lanzamos el WhatsApp Mujer, que trabajamos un mes con Facebook Internacional en paralelo con el Ministerio de la Mujer de Argentina. Es una iniciativa pionera, si bien muy simple para las mujeres, porque es un simple WhatsApp para ellas, una comunicación silenciosa, pero por detrás es una herramienta profesional que permite administrar la demanda, que permite priorizar las llamadas urgentes, que permite llevar registro y nos permite además ponernos pioneros en las herramientas disponibles para las mujeres. Además, el sábado recién pasado lanzamos la iniciativa Mascarilla 19, a la cual fueron invitadas todas las integrantes de esta comisión. Recibimos la respuesta solo de la presidenta, senadora Muñoz, la excusa de asistir, perdón, y de la senadora Fonbaer y la senadora Garay. Y lanzamos la iniciativa de Mascarilla 19, que lo que busca es hacer un canal más para que las mujeres se puedan comunicar con nosotros, tomando la farmacia como punto de encuentro, porque en situaciones como esta, la farmacia es de aquellos establecimientos que se mantienen abiertos, aun cuando la comuna esté en cuarentena, aun cuando esté básicamente el comercio cerrado. Esta es una iniciativa que yo conocí en una conversación que tuve el domingo 22 de febrero con Maite Arbaglia en París, para conocerlas, para compartir experiencias. Me comentó que esto estaba funcionando solamente en Canarias. Después de eso tuvimos una bilateral con España, no con la ministra Montero porque estaba con coronavirus, sino que con María Victoria, la responsable de violencia del Ministerio de Igualdad de España. Ellos no habían expandido la iniciativa Mascarilla 19, pero a nosotros nos pareció interesante y empezamos a trabajar en esa iniciativa porque nos parecía que permitía dar capilaridad a la posibilidad de llegar a más mujeres, y a lo mejor aquella mujer que no puede llamar, que no puede escribirnos, sí tiene una farmacia, a lo mejor cerca. Chile es un país que tiene muchas farmacias y aquí están participando no solamente las 4 grandes cadenas de farmacias, sino que también las farmacias independientes y quizás lo más importante, las farmacias comunales. Nosotros coordinamos también con el presidente de la Asociación de Farmacias Comunales, el alcalde Jadwe y la alcaldesa Cuevas, que es vicepresidenta o una de las vicepresidentas de la asociación, de manera de tener llegada comunal a la farmacia. Eso es lo que lanzamos el sábado pasado. También incluimos a las empresas porque nos parece que en materia de difusión las empresas pueden hacer una labor muy importante y hicimos un convenio y un acuerdo con la CPC, preparamos un material especialmente para ellos, para que ellos apoyen a las mujeres trabajadoras en esta materia, principalmente en la crisis y en materia de establecer políticas permanentes hacia adelante también. Además, hemos mantenido coordinación constante con los otros organismos del Estado que intervienen en el apoyo y atención de las mujeres. Con el general director de Carabineros, Mario Rosa, me comuniqué hace ya varias semanas telefónicamente, le hicimos llegar un oficio. Él designó a la general Berta Robles, responsable de la zona de familia de Carabineros, como nuestra contraparte, y con ella hemos mantenido contacto casi a diario. Tengo en mi WhatsApp y tengo la información de Carabineros que se la puedo compartir en este mismo momento, si ustedes quieren, todas las denuncias recibidas por Carabineros en materia de violencia intrafamiliar. De la misma manera, nos comunicamos con el fiscal nacional Jorge Abo. He hablado ya 3 veces en las últimas 4 semanas con él, a quien también oficiamos de manera de trabajar coordinadamente, y hoy
o ayer se fue un segundo oficio después de haber hecho una solicitud vía telefónica, de manera de establecer una vía dinámica para tener la información sin tener que pedirla, de manera que nos pueda llegar la información de la Fiscalía constantemente. Asimismo, tuvimos reunión con la ministra Andrea Muñoz del Poder Judicial, a quien solicitamos el trabajo conjunto, a quien también solicitamos mantener la urgencia y la relevancia de estas materias en las definiciones que ellos hicieran respecto del trabajo en periodo de excepción, y a quien solicitamos expresamente que consideraran la renovación automática de medidas cautelares que estaban venciendo o que iban a vencer durante este periodo. Y le adjuntamos además la redacción o el acuerdo que se había implementado en Argentina, en Ecuador y en Uruguay, que eran países que habían avanzado en esa línea. La ministra se comprometió, lo acogió bien y se comprometió a llevarlo al Pleno de la Corte, y después de esa reunión del Pleno de Ministros es que emitieron el acta 53, donde se dio la instrucción y la indicación a los jueces que actuaran de oficio para la renovación de las medidas cautelares en este periodo. Asimismo, le pedimos desde el inicio al Ministerio del Interior que fueran declarados servicios esenciales, en la línea de lo que les decía, de asegurar el funcionamiento de los centros de la mujer y de las casas de acogida, cosa que así también fue. También en materia de difusión, lanzamos una campaña ayer, si no me equivoco, que está disponible en medios de comunicación masiva, incluyendo las radios locales. Ustedes saben que son muy importantes sobre todo para los lugares más alejados. Acabamos de imprimir folletería y material que estamos haciendo llegar a través de nuestra Seremi. Estamos haciendo contacto con los lugares más alejados, con todos los servicios para tener disponibles en los servicios de salud, en los servicios que son aquellos donde la gente tiene más acceso, para poder haciendo dos cosas. Por un lado, el trabajo de prevención, en la medida de lo posible, pero además tenemos que hacernos cargo de la urgencia, y en ese caso difundiendo los canales de comunicación, que son básicamente el 149 de Carabineros, el 1455, el Fono Orientación, al cual se le sumó el chat web 1455 y el WhatsApp que lanzamos esta semana, por supuesto que todos disponibles 7x24. Además, creamos al servicio del 1454, le adicionamos un servicio adicional de un grupo de psicólogos y psicólogas que está disponible para hacer contención emocional, entendiendo la situación que planteaba la senadora Allende de no solamente la violencia, sino que la mayor carga que esta pandemia tiene en términos generales para las mujeres. Por supuesto que es un servicio gratuito para aquellas mujeres que lo requieren y lo necesitan. También, como ustedes saben, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, nosotros representamos a muchas mujeres jurídicamente. Para todas ellas, desde muy temprano, hicimos la gestión de solicitar la renovación de medidas cautelares en cada una de ellas. Como les mencioné, hemos estado trabajando con los organismos internacionales y ya hemos llegado a acuerdo de colaboración con el PNUD en asesoría técnica, en colaboración técnica y económica, con el BID, con ONU Mujeres. Hemos tenido dos reuniones una en el marco de la OEA, el Comité Interamericano de la Comisión Interamericana de Mujeres, y con la CEPAL, que como ustedes saben, Chile le toca presidir este año. Estamos haciendo bastantes campañas, seguimos trabajando en campaña
Y me gustaría referirme brevemente a la información que comentaban de la comuna de Providencia. Yo estuve en la comuna de Providencia, revisé la información con la alcaldesa Matei, porque además junto con la alcaldesa Matei lanzamos otra iniciativa que fue la campaña En esta comunidad no entra la violencia, entre vecinas y vecinos nos cuidamos, que es un llamado a la comunidad a involucrarse, a no normalizar la violencia y hacer la llamada. El afiche que pusimos contiene todos los números, de manera de que cualquier persona en forma anónima también nos pueda alertar cuando esté sucediendo una situación de violencia. Los números específicos de Providencia corresponden a llamados recibidos en el número 1414, que es un servicio de Providencia. Son las llamadas recibidas entre el día 1 y el 15 de marzo, corresponden a 19 llamadas. Y las llamadas recibidas entre el 16 de marzo y el 5 de abril corresponde a 97 llamadas. O sea, se multiplica por 5, eso es un crecimiento de un 500%. Hay que aclarar, sí, que esa cifra está hecha comparada 15 días con 21 días, pero la verdad es que la ley de los grandes números está hablando de un aumento relevante, de 19 a 97. Por otro lado, si me permite, Presidenta, complementar la información que comentó la senadora Aravena en la comisión pasada respecto a los datos de la Araucanía, que en realidad son de Temuco, son de la municipalidad de Temuco. En Temuco, las derivaciones que recibe el Centro de la Mujer de Temuco, que es uno de los 8 centros de la mujer que Senamex tiene en la región de la Araucanía, entre el 27 de marzo y el 20 de abril han pasado de 47 en el mismo periodo del año 2019 a 67 en el 2020, lo cual equivale a un aumento de un 43%, o sea, 47 a 67 casos. Estos son derivaciones al Centro de la Mujer. El Centro de la Mujer es un centro que está dispuesto para dar acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres. No necesariamente significa que son procesos judiciales, pueden serlo también, y se refiere básicamente a el aumento que comentaba la senadora Aravena. En términos generales, les puedo comentar que las llamadas al 1455 pasaron de 6.023 en febrero del 2020 a 8.130 en marzo del 2020, un aumento del 35%. Y en abril, tengo la cifra hasta el 26 aquí, hasta el 26 de abril llevábamos 10.550, lo que si lo comparamos con el mismo periodo, marzo, digamos, del 1 al 26 de marzo, son 6.492, lo que equivale a un aumento del 63%. Estas llamadas en general tienen, las que se refieren específicamente a violencia son un 40% de ellas, hay un 40% de que son orientaciones en general, como sucede en la mayoría de los números, y lamentablemente hay un 12% que corresponde a pitanzas, bromas, etc. Por otro lado, las llamadas al 147, el Fono Familia de Carabineros, en el mes de marzo fueron 1.458, en el mes de febrero fueron 1.458, en el mes de marzo fueron 1.771, lo que equivale a un aumento del 21%. En abril las tengo hasta el 16 de abril, fueron 1.321, que compara con 600 que en este caso no tengo las del equivalente a marzo, pero sí en abril del año pasado que fueron 600. En el caso de las llamadas al 149 de Carabineros, un 25% corresponde a procedimientos, un 42% consultas y un 17% lamentablemente también a bromas y a pitanzas. Por otro lado, las denuncias recibidas en Carabineros en febrero del 2020 fueron 7.528, en marzo del 2020 7.402, lo que equivale a una disminución de un 2%. En abril, hasta el 16 de abril, se habían recibido
3.006 denuncias, que compara con 4.010 denuncias del mismo periodo del año 2019, o sea, una disminución de un 25%. Eso es presencial, ¿no, ministra? Es presencial. Las denuncias, todas las denuncias, Presidenta, son presenciales, excepto el nuevo canal que estableció bajo esta crisis el Ministerio Público, que en su página web dispuso un correo electrónico, perdón, se me fue la palabra, un correo electrónico para ingresar denuncias. Por otro lado, las denuncias recibidas en el Ministerio Público en el primer trimestre, aquí tengo las cifras agregadas, son 33.581, que comparan con un primer trimestre del 2019, 34.065, o sea, prácticamente igual, una disminución de un menos 1%. Cuyo 45,1% corresponde a lesiones, un 36,1% corresponde a amenazas y un 10,8% corresponde a maltrato habitual. Nosotros seguimos trabajando en difusión, básicamente, y en seguir reforzando lo que estamos trabajando ahora es en una aplicación, una app que nos permita agregar otra herramienta más para que las mujeres tengan, sobre todo aquellas que estén en mayor riesgo de comunicarse con nosotros. Este es un trabajo que seguimos haciéndolo, seguimos en contacto. El comité ejecutivo en que participa el Ministerio Público, en que participa la Subsecretaría de Prevención del Delito, que participa Carolina Contreras y Tomás también por el lado de este ministerio, se está reuniéndose una vez a la semana. Y bueno, seguimos tomando una serie de iniciativas y como podrá apreciar esta comisión, lo que menos ha habido de este ministerio es ausencia e inacción, todo lo contrario. Y estamos muy abiertas a recibir todas las sugerencias, opiniones y cualquier apoyo que esta comisión y cualquiera de sus integrantes tenga a bien compartir con nosotros. Por supuesto que lo recibimos con la mayor de las aperturas y con todo gusto, además, porque aquí este es un desafío compartido, esto es un desafío en que todos tenemos algo que aportar y donde no hemos descansado ni un solo día en estar disponibles para proteger a las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora ministra. Estamos sobre la hora de la sesión. Vamos a solicitarle a la ministra si nos puede hacer llegar la información para tenerla más a mano acá en la comisión. Le agradecemos mucho la información. Senadora Allende, y concluimos porque estamos por sobre la hora de la sesión. No, por supuesto, primero agradecerle a la ministra la información, pero yo lo que le pedía era que, o sea, yo entiendo que es una seria iniciativa y quiero que entienda, ministra, que todos queremos ayudar, pero lo único que queremos es que las mujeres no sufran. Ahora, la percepción que yo tengo, las que me he recibido, las que uno lee a veces en redes, no necesariamente coinciden. Y es posible que te hayan hecho una serie de iniciativas, pero yo lo que pedía era los datos concretos, los resultados. Ya sé que es muy prematuro en algunos casos. Nosotros ya llevamos más de un mes y a lo mejor ustedes puedan ver resultados concretos, digamos, de estas medidas, porque uno puede lanzar 10 medidas, pero también tenemos que saber cuáles realmente han llegado a las mujeres. No todas tienen WhatsApp, no todas tienen Internet, no todas están conectadas por esa vía, no todas pueden, por supuesto, presencialmente hacer la denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le quiero reiterar a la ministra que tengo la mejor intención de que ayudemos entre todos, porque lo único que no quiero es que sigan sufriendo las mujeres. Y creo que tenemos que evaluar en concreto, y eso es lo que yo le pedí a la ministra, de todo lo que ha nombrado, que es muchísimo, realmente los resultados que están viendo y las proyecciones que ustedes hacen, y si efectivamente ustedes creen que estamos logrando impedir que las mujeres sean las que se lleven la peor parte en esta crisis, que yo creo que hasta ahora un poco es así. Bueno, muchas gracias y vamos a esperar la información de la señora ministra. Por cierto, podemos abrir también una conversación sobre lo que está sucediendo. La hemos visto muy activa, ministra, en los canales, en la televisión, dando información. Así que yo felicito lo que han hecho. Me gusta lo de el WhatsApp.
y lo del chat, porque creo que se aproxima al botón de pánico que yo vengo proponiendo hace tiempo como aplicación en los celulares. Así que encantado de poder seguir recibiendo información y que podamos ir conversando de lo que está pasando con las mujeres en esta pandemia. Le agradecemos y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.